Una máquina es el conjunto de aparatos combinados para recibir cierta forma de energía, transformarla y restituirla en otra forma más adecuada, o para producir un efecto determinado. Dentro de las máquinas tenemos las máquinas de fluidos, que son aquellas que reciben energía aportada por un fluido y la restituyen en forma de energía mecánica, o bien a la inversa, absorben energía mecánica y con ella incrementan el correspondiente a un fluido. Dentro de las máquinas de fluidos y atendiendo al comportamiento del fluido como incompresible o compresible, se clasifican en máquinas hidráulicas y máquinas térmicas. Las máquinas hidráulicas son aquellas que utilizan como medio intercambiador de energía un fluido que se comporta como incompresible. Y las máquinas térmicas son las que utilizan como elemento intercambiador de energía fluidos que se comportan como compresibles, donde los efectos termodinámicos tienen una incidencia fundamental. En función del criterio escogido, las máquinas hidráulicas se pueden clasificar de formas diferentes. Un criterio para clasificarlas puede ser el sentido de conversión de la energía. Según este criterio, las máquinas pueden ser motoras o generadoras. Máquinas motoras son aquellas que transforman la energía del fluido en movimiento de las máquinas, como turbinas hidráulicas y eólicas o motores hidráulicos. Y máquinas generadoras son aquellas en las que la energía mecánica se transforma en energía hidráulica, como son las bombas y los ventiladores. Otro criterio para clasificar las máquinas hidráulicas es el de su principio de funcionamiento. En base a este tendríamos turbomáquinas y máquinas de desplazamiento positivo. Las turbomáquinas basan su funcionamiento en el teorema de la cantidad de movimiento, o en el momento de la cantidad de movimiento, también llamado teorema del momento cinético, que al aplicarlo a estas máquinas se denomina teorema de Euler o fundamental de las turbomáquinas. Las máquinas de desplazamiento positivo se fundamentan en el teorema de Pascal, es decir, la máquina consigue incrementar la presión en un punto transmitiéndole la presión hidrostática íntegramente a todo el fluido que se encuentra aguas abajo. A continuación vamos a ver diferentes elementos de las turbobombas. El elemento principal de una turbobomba es su rodete. El rodete es ese elemento dorado que se ve en la imagen dentro del círculo verde. En el rodete se transforma la energía, es decir, se convierte la energía en energía hidráulica, bien sea energía cinética o energía de presión. Otro criterio para clasificar las turbobombas o sus rodetes es la dirección del flujo con relación al eje de la máquina. Según este criterio, se pueden dividir en radiales, diagonales y axiales. Aquí tenemos el ejemplo de un rodete radial. El flujo entra por el eje y sale completamente radial. Podemos ver a continuación estos rodetes diagonales, en los que el flujo, al entrar, es desviado por los alaves y en la salida el flujo, aparte de tener una componente parcialmente radial, también tiene una componente axial. Por lo tanto, se les llama diagonales. Y por último, en este rodete, el flujo de salida sería completamente axial. En la imagen podemos ver otro elemento principal de las turbobombas, como es el sistema difusor. El sistema difusor puede adquirir distintas formas, pero la más frecuente es la de voluta o caracol. Antes se ha comentado que el rodete es la parte donde se da la transformación de energía en la turbobomba, es decir, se logra energía de tipo cinética y energía de presión. En la voluta o caracol que hace el sistema difusor, la sección de paso aumenta, disminuyendo así la velocidad y aumentando su presión. Es decir, esa energía cinética que se había obtenido en el rodete disminuye y aumenta la energía de presión.
En la imagen se puede ver cómo sale el flujo de entre los alaves del rodete y se incorpora al sistema difusor, en donde poco a poco la sección va aumentando y su energía cinética va disminuyendo. Otro sistema importante de una turbobomba es su sellado, es decir, el que tiene como finalidad impedir o dificultar que el líquido bombeo fugue. Y en este caso podemos hablar de dos tipos de sistemas. Podemos hablar de dos tipos de cierres o sellados. El cierre interno o cierres laberínticos, que podemos ver en la imagen marcados con el círculo rojo, o el cierre externo en el eje, que podemos ver en la imagen marcado con un círculo verde. Los cierres internos son aquellos que cierran el espacio entre la carcasa y el rodete. Es preciso atenuar el denominado cortocircuito hidráulico, que hace que el líquido, que ha adquirido cierta energía a la salida del rodete, retroceda hacia puntos de energía menor, es decir, hacia la entrada del rodete, a través de esos huecos existentes entre carcasa y rodete. Para ello se disponen los anillos de cierre o rozantes que se ubican en la carcasa y en el rodete con el fin de conseguir minorar al máximo los mencionados huecos. Otro punto que hay que estanquizar es aquel en el que el eje de arrastre penetra en la carcasa de la bomba, produciéndose un huelgo entre el elemento móvil y el elemento fijo. Para ello hay dos posibilidades: la caja prensa-estopas o los cierres mecánicos. La caja prensa-estopas consta de unos anillos de material elastomérico que envuelve al eje. Al someterles a un empuje axial se dilatan rápidamente y consiguen la estanquidad necesaria. Sin embargo, es conveniente dejar formar entre eje y anillos una película de líquido que haga de lubricante. Los cierres mecánicos constan de dos discos de material cerámico apretados por muelles entre sí, dispuestos uno de ellos fijo al eje y el otro fijo a la carcasa. De esta manera, dada la casi nula rugosidad de los materiales cerámicos, se consigue una prácticamente total estanquidad. Las bombas de desplazamiento positivo se basan en el principio de Pascal, es decir, en conseguir de alguna manera incrementar la presión en un punto del líquido para que esta elevación se transmita íntegra e inmediatamente a todos los puntos del fluido. Constan de un elemento denominado desplazador que precisamente desplaza positivamente el líquido desde una zona donde hay líquido a una presión reducida a otra donde se encuentra el líquido a una presión superior, donde lo depositan. Este tipo de bomba se clasifica a su vez en bombas alternativas y en bombas rotativas, distinguiendo la forma con la que se mueve el elemento desplazador del líquido. En la imagen podemos ver dos bombas de desplazamiento rotativas. Las bombas alternativas constan esencialmente de una carcasa cilíndrica con un émbolo desplazable en uno y otro sentido y una serie de válvulas que comunican las tuberías de aspiración o impulsión con el interior de la carcasa. Un único pistón proporciona un caudal discontinuo. Por ello, es mejor emplear más de un pistón, siempre que uno esté desfasado en su movimiento respecto del otro. Si os fijáis en estos esquemas, los colores son importantes. El azul corresponde siempre a la aspiración y el rojo corresponde siempre a la impulsión. En este GIF de la izquierda podemos ver lo mismo que en el de la derecha, pero seguimos a un pistón dentro del tambor. Es decir, seguimos el movimiento entero del pistón. Podemos ver como cuando genera vacío aspira el fluido y se ve el color azul, y como cuando impulsa el fluido podemos ver el color rojo. Las bombas rotativas, también denominadas rotoestáticas, constan de un cuerpo de bomba de forma variable dentro del cual están dispuestas unas piezas móviles giratorias que provocan el desplazamiento positivo del líquido.
Las piezas móviles están dispuestas de tal forma que generan volúmenes en una zona de la carcasa, creando automáticamente una depresión que aspira el líquido, a continuación lo desplaza y por último lo deposita en otra zona donde el líquido se halla a mayor presión. En la imagen podemos ver una bomba rotativa de engranajes externos. Los engranajes en su movimiento generan un vacío y provocan que el fluido se mueva a los volúmenes encerrados entre los propios engranajes y la pared de la carcasa. De esta forma, y gracias al movimiento que tienen los engranajes, se transporta ese fluido a la zona que en el dibujo se ve con color de rojo, que será una zona de mayor presión. En la imagen se puede ver una bomba de engranajes internos. En este caso, el rotor dentado está descentrado respecto de la rueda dentada interior, por lo que los volúmenes que se generan al girar el rotor no estarán cerrados. Es por eso que se pone una pieza en forma de luna que cierre esos volúmenes, de tal forma que se mantengan estancos entre los engranajes y la pieza, y entre la pieza y la carcasa. De esta forma se consigue llevar el fluido de la aspiración de color azul a la impulsión en color rojo. En este caso, la bomba de paletas deslizantes recuerda un poco a la bomba de pistones axiales, ya que esas paletas, al igual que los pistones en aquella otra bomba, saben cuándo tienen que generar vacío en la aspiración y saben cuándo tienen que empujar en la impulsión. En este caso podemos ver las bombas de lóbulos, que pueden ser de 2, 3 o más lóbulos. Vemos cómo en función del número de lóbulos la forma de los elementos es un poquito diferente. Turbina hidráulica se puede definir como aquella máquina que transforma la energía hidráulica aportada por un fluido incompresible en energía mecánica, mediante la variación del momento de la cantidad de movimiento. En resumen, es una turbomáquina hidráulica motora. Podemos hacer una clasificación de turbinas de una manera muy simple. Podemos hablar de las turbinas Pelton, que son turbinas que se ponen en el nacimiento de los ríos. Se usan con caudales muy pequeños y con saltos netos muy grandes. Por otro lado, tenemos las turbinas Francis, que se utilizan para valores de salto neto y caudal, digamos, medios. Y por último, tenemos las turbinas Kaplan, que se ponen en las desembocaduras de los ríos, es decir, cuando salen al mar. En este caso, estamos hablando de saltos netos relativamente pequeños y caudales muy grandes. En este caso podemos ver una turbina Pelton. En ella podemos ver los dos elementos principales de las turbinas Pelton, como son el inyector y el rodete. En este caso podemos apreciar que hay dos inyectores diferentes. En las turbinas Pelton, las funciones del inyector son dos. Por un lado, el de convertir toda la presión del flujo en energía cinética a la salida del inyector. Y por otro lado, regular el caudal que debe ser turbinado. Al igual que en las turbobombas, en las turbinas también el rodete es el elemento principal, el que convierte la energía cinética en energía mecánica. La turbina Pelton se dice que es una turbina de acción, porque toda la energía que se convierte en energía mecánica es energía cinética. En la anterior transparencia hemos comentado que una de las funciones del inyector es convertir la energía de presión en energía cinética, por lo que toda la energía que incide en el rodete es energía cinética. La entrada de agua en el rodete es puntual, es decir, entra solo en el punto que está el inyector. En la imagen de la figura podemos ver cómo son los rodetes de una turbina Pelton, un rodete un tanto especial, y también podemos ver la forma que tiene
una cuchara de ese rodete. En la imagen podemos ver los otros dos tipos de turbinas, las Francis y las Kaplan. Ambas son turbinas de reacción. En la imagen podemos ver en la parte central el rodete de la turbina y a su alrededor la cámara espiral, el antidistribuidor, el distribuidor y el resto de elementos. Al contrario que en el caso anterior, aquí la energía que se convierte en energía mecánica es tanto energía cinética como energía de presión, y es por ello que se les llama turbinas de reacción. En las turbinas de reacción podemos ver cómo el fluido entra a través de la cámara espiral y pasará al antidistribuidor. El antidistribuidor es un elemento en torno al rodete con unos álabes fijos. Después del antidistribuidor está el distribuidor, que tiene unos álabes móviles que se pueden orientar para mejorar las condiciones. Por último, el fluido llega al rodete y aguas abajo del rodete tenemos el tubo difusor. En este caso, y a diferencia de las turbinas de acción, la entrada no es puntual, sino que es total. Es decir, el agua entra en todo el contorno del rodete a través de la cámara espiral primero y del antidistribuidor y el distribuidor después. En el esquema de la derecha podemos ver cómo sería la entrada total del fluido de la cámara espiral en el rodete en una turbina de reacción. En la imagen podemos ver un antidistribuidor. El antidistribuidor le da rigidez estructural a la turbina y encamina el flujo hacia el rodete. El distribuidor regula el caudal que ha de ser turbinado. Hay que recordar que la admisión es total en las turbinas de reacción y en este caso los álabes son móviles. El agua a la salida del rodete tampoco sale a la atmósfera, sino que penetra en un tubo llamado tubo difusor, generándose a su entrada una depresión cuya misión fundamental es aumentar la energía hidráulica absorbida por el rodete. El tubo difusor desemboca en el canal de desagüe, que devuelve el agua al cauce natural.